el acceso a la vivienda aún es peor, está habiendo una devaluación de los salarios, inflación, condiciones laborales cada vez más indignas. Aquí hay un problema con la vivienda, aquí hay un problema con el modelo migratorio, aquí hay un problema con tantas y tantas cuestiones que a la que alzas la voz ya, bueno, eres nazi, fascista, falangista. Lo que hace muchísima gente, tanto de izquierda como de derecha, pero esto se ve muchísimo, el progresismo, es tratar de retorcer la realidad para hacerla encajar en su ideología, y eso no puede ser así. El PP, yo me harto de decirlo, pero es que es el PSOE 5 minutos después. Cuando dicen el PSOE, la lucha feminista del PSOE, y nosotros siempre estuvimos en contra de la prostitución, ¿qué están diciendo? Si la tercería locativa, que es una forma de proxenetismo, la tercería locativa es la habilitación de los espacios. Los puticlubs, los pisos, todo eso, jurídicamente se le llama tercería locativa. Bueno, pues fue el PSOE de Felipe González quien eliminó del Código Penal la tercería locativa. Tenemos España y las carreteras de España llenas de prostíbulos por culpa de Felipe González. Y bueno, ya es absolutamente grotesco todo lo que estamos viendo últimamente con escándalos de prostitución, ¿no? Mujeres prostituidas pagadas con dinero público, todos los audios tratando a las mujeres bueno, pues como una mercancía. Hay veces que por redes ha salido este mensaje y yo quería hacértelo llegar, supongo que lo habrás visto. Hay mensajes que dicen que el mejor líder de una izquierda, no sé, nueva, sin Pedro Sánchez y demás, que el mejor líder sería Gabriel Rufián. Que el nuevo modelo de izquierda, no sé muy bien cómo definirla, sería Gabriel Rufián. Hay gente que está muy a favor de eso, de Rufián. ¿A ti qué te parece Rufián? Hombre, a mí Rufián, los nacionalismos fragmentarios en general me parecen un dislate y además que eso sea acogido desde las izquierdas, ¿no? Me parece que es una izquierda que odia lo propio, que odia a España con un vicio endofóbico tremendo, por eso son incapaces de hablar de hispanidad, son incapaces de hablar de España, y parece que su proyecto político es la ruptura de la nación política, de la patria y el Estado lo es todo. O sea, yo puedo tener discrepancias, y las tengo, por supuesto, con la derecha neoliberal, con la izquierda, pero lo primero que tenemos que tener claro es que la primera defensa desde el sesgo o la opción política ideológica en la que estés, la primera es la defensa de la patria, porque es que además, esto es lo que me sorprende, ¿no? Que desde las izquierdas se asuma ese vicio endofóbico, ese odio a lo propio, ese querer destruir tu propia nación, y eso, como digo, es un dislate porque además no hay nada más comunitario que la patria, que es la casa de todos y es lo primero que tenemos que defender como proyecto sobre el que luego se establece un Estado, que esa es la garantía de igualdad, la garantía de defensa de los derechos de los trabajadores. Y si quiere romper eso, ¿qué podemos debatir y discutir a partir de ahí? Por tanto, Rufián y los nacionalismos fragmentarios, creo que es necesario destruirlo, pero a todos los niveles, político, ideológico, moral, porque creo que, que han sido parte de la destrucción de la izquierda y también han sido parte de esta polarización social, enfrentamiento entre ciudadanos, o sea, ya han abandonado banderas clásicas de la izquierda como es la patria, como es la clase social, para simplemente enfrentarnos entre españoles. No sé, si lo siguiente que pasó es que creo que fue Rubén Hood, que creo que es un activista de Podemos, que puso este tuit diciendo Rufián, ¿no? Rufián podría sonar como nuevo líder de la izquierda, como nuevo hombre que agrupase, ¿no?, las sensibilidades de la izquierda, a lo que Rufián, que es muy dado al Twitter, al X, puso una foto de Irene Montero. Diciendo, no, yo no, Irene. Bueno, Irene Montero, pues aún es peor, aún es peor porque Irene Montero, aparte de que ha asumido también esas tesis endofóbicas de ruptura de la patria, aparte de todo eso es que también es la mejor representante del feminismo o pseudofeminismo institucional absolutamente desnortado, que además ha supuesto la vulneración de los derechos de las mujeres y de la infancia, ¿no?, a través de su ley
de la ley trans, de la ley del solo sí es sí, o sea, todo aquello que advertimos que iba a pasar desde otro feminismo, desde el feminismo como ahora llaman clásico, un feminismo sin más, racionalista, normal, si es que es lo que quiere una izquierda normal, un feminismo normal, algo que no te haga avergonzar ser de izquierdas. Por tanto, hay que construir esa alternativa y desde luego la alternativa no está ni en Rufián y no está en Irene Montero. Además, ¿qué alternativa? Si llevan destrozándolo todo no sé cuántos años. Hay mucho más. Vamos a tener material. Tengo aquí unas hojas, unas preguntas que son así de interesantes, menos que las respuestas de nuestra invitada. Pero antes de empezar en la entrevista, como hacemos ya en el Purgatorio, llevamos haciéndolo más de 130 semanas consecutivas, que tiene su mérito, por cierto, todo se ha dicho. Aquí somos trabajadores, proletarios al final, ¿no? Casi estajanovistas, diría yo. Siempre preguntamos, Paula, por la relación con la fe de los invitados. ¿Cómo es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Eres una mujer o no creyente? Bueno, yo ahora mismo soy agnóstica. Cierto es que yo vengo del materialismo y además entiendo la tesis del ateísmo. Lo que pasa que creo que la tesis del ateísmo puede llegar a ser ciertamente soberbia intelectual, ¿no? O sea, en el sentido de que hay mucho que desconocemos de la realidad, que no tenemos la explicación de todo. Entonces, bueno, por eso, desde el punto de vista filosófico, estoy más en ese agnosticismo, ¿no? Y en todo caso, ante todo, yo me defino como culturalmente católica, independientemente de que no sea creyente, no crea en Dios o en la idea que se ha elaborado alrededor de Dios. Sí soy culturalmente católica y además creo que lo culturalmente católico puede ser incluso un bastión de resistencia ahora mismo frente a problemáticas como la islamización de Europa que estamos viendo ahora mismo. Paula Fraga, bienvenida al Purgatorio de Día Abierto y gracias por venir y por estar en estas fechas que siempre son malas. Veraniegas, Sí. son malas. Paula es gallega de Lugo. Efectivamente. No eres de esas gallegas que dice como Yolanda Díaz un biquiño cada vez que un biquiño tiene como este brote Sí, de galleguismo profesional, ¿no? sí, O sea, sí, sí, sí. de soy gallega tengo Bueno, que en decir. fin, es la clásica impostura de Yolanda Díaz, porque vamos, a mí también me salen muchas cosas en gallego, por supuesto que sí, como gallega que soy, pero en fin, desde la naturalidad, no desde esa impostura de, ay, ¿sabes? En fin. Paula es jurista, es abogada especializada en Derecho Penal y de Familia, con una, digamos, práctica jurídica muy centrada, sobre todo en derechos de las mujeres, también derechos de los niños, de las niñas, derechos de la infancia. Es columnista en El Español, aparte la pueden ver en una que otra tertulia, ahora con más asiduidad, o sea que eso habla bien de ella, porque a la gente le gusta lo que dices, lo que opinas. Yo, viendo un poco, leyendo un poco tu trayectoria, a veces a veces lo tengo claro, y tengo claro cuando a alguien se le puede poner una etiqueta, se le puede poner otra. Contigo me pasa que a veces no sé muy bien, y yo creo que eso habla bien también de ti, ¿no? Que no sabes muy bien, en esta época donde parece que hay que elegir bando corriendo y tener determinadas etiquetas, tú eres muy libre en ese aspecto. No sé si todo lo han dicho también ya mucho, ¿no? Lo de que cómo es de poco etiquetable Paula Fraga, ¿no? Sí, sí, eso me suelen decir, la verdad. Y luego, pues desde diferentes facciones ideológicas, para unos soy una malvada comunista, para otros soy fachísima, falangista. Rojiparda es lo que más me suelen llamar, ¿no? Que no deja de ser una etiqueta punitiva y una descalificación. Entonces, al final, yo creo que en cada tema del que hablemos hay que tener una postura fundamentada, ¿no? En base a razones, en base a datos, en base a criterios. Yo como jurista, por ejemplo, quiero seguir criterios técnico-jurídicos cuando hago el análisis de lo que fuere y no criterios políticos, ¿no? Y si hablamos de política, creo que también hay otro tipo de cuestiones que deben ser analizadas desde el materialismo, desde el análisis realista de la realidad, antes que el sesgo ideológico, ¿no? Independientemente de que obviamente todos tenemos nuestra ideología, pero
El problema que veo yo es que las ideologías en muchas ocasiones funcionan como vendas y lo que hace muchísima gente, tanto de izquierda como de derecha, pero esto se ve muchísimo en el progresismo, es tratar de retorcer la realidad para hacerla encajar en su ideología y eso no puede ser así. Tú primero tienes que ver la realidad y después desde tu ideología y desde los principios desde los que operes, ideológico-políticos, bueno, pues ya trataremos de dar esas soluciones, pero como digo, las ideologías a veces funcionan como vendas, hay muchísimo sectarismo, muchísima falta de criterio propio y claro, yo al final, como esta es una conclusión que he llegado y que sobre todo lo que me empuja es a utilizar ante todo el pensamiento crítico, pues entonces, claro, escapo a etiquetas, porque mucha gente cuando digo una cosa les parece rojísima y les parece, bueno, en fin, súper comunista, a otros, y yo vengo de la tradición marxista, de la filosofía materialista marxista, pero claro, yo no entiendo nada como dogma. Yo no quiero em, respuestas o soluciones de hace 250 años para ahora. Entonces hay que adaptar tus principios, tu filosofía a la realidad y no al contrario. Esto me parece interesante porque, claro, cuando se habla de izquierda y de derecha en España, a veces tenemos, o eso es lo que yo noto, hay una sensación permanente, al menos, como digo, personal, pero creo que compartirá mucha gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que en España todo lo que hace Pedro Sánchez es de izquierdas per se, y todo lo que hace, por ejemplo, Ayuso es de derechas per se, y todo lo que plantea Feijóo es de derechas per se, y lo que plantea Illa en Cataluña pues es de izquierda. ¿Por qué? Pues son PP, PSOE, básicamente es esto. Claro, es que esta idea yo intento combatirla desde desde mis pocos espacios de altavoz que tengo, ¿no? Porque claro, cuando se habla de amnistía, ¿en qué parte de izquierda hay en la amnistía, no? Ahora parece que criticar la amnistía es de derechas. Bueno, básicamente era la misma postura que tenía Pedro Sánchez y todo el PSOE hasta que hubo las elecciones del 23 de julio y pasó lo que pasó con los votos, o sea que no les llegó. No sé si notas esto, que en España depende mucho lo que para la mayoría es de izquierdas o de derechas, dependiendo de lo que defienda el Partido Popular, lo que defienda el PSOE, lo que defienda Sánchez, defienda Feijóo. Sí, claro, y ese es uno de los problemas que tenemos sociológicamente, ¿no? Y políticamente. Yo creo que estamos en un momento muy desesperanzador, nefasto y de muchísima corrupción. Corrupción ideológica, de confusión de ideas, de corrupción a todos los niveles, de polarización entre un posmodernismo nihilista totalmente desaforado y luego también estamos viendo reacciones a la contra cada vez más ultras y cada vez más hiperbólicas, ¿no? Entonces, claro, estamos en esa pinza, la gente ya no tiene claro qué es la izquierda, qué es la derecha, es que no se están manejando criterios eminentemente político-económicos, o sea, estamos en los patrones de referencia de la izquierda-derecha y sobre todo del progresismo, o sea, son más patrones extrapolíticos, ¿no? Culturales, sociológicos, entonces está todo absolutamente desdibujado, cuando la verdad es que tanto PP como PSOE es una socialdemocracia o sea, son proyectos socialdemócratas que se diferencian en cuestiones de matiz, pues es que el PP, yo me harto de decirlo, pero es que es el PSOE 5 minutos después. Entonces, al final no vemos unos criterios políticos que rijan a unos y a otros, y la sociedad y sociológicamente la gente está muy perdida sobre qué es la izquierda, sobre qué es la derecha, y se cree que ver un programa de televisión u otro te hace de izquierdas o te hace de derecha, ¿no? Te hace de la izquierda clásica, el origen de las izquierdas, Sí. están principios fundacionales como el universalismo o como el racionalismo, y eso todo se ha abandonado por parte de las izquierdas. Entonces, universalismo, y ahí tenemos las grandes nociones que nos acogen a todos, como es la patria, como es la clase social, todo eso abandonado se ha sustituido por luchas identitarias, posmodernas, por cada vez más
más grupúsculos más enfrentados entre nosotros, y así es imposible hacer una izquierda eminente y verdaderamente transformadora, ¿no? Entonces, pues bueno, si ni siquiera se tienen los principios claros, pues la gente está muy perdida entre qué es una cosa o qué es la otra, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo que la izquierda, los principios marxistas, los principios más eso de acogimiento de todos, se han sustituido por el progresismo. ¿Qué es el progresismo? Es que el progresismo es un mito fundacional de esta izquierda posmoderna que no transforma absolutamente nada y que, como digo, está centrada en luchas cada vez más particularistas. Más particularistas, en el particularismo, por ejemplo, están los nacionalismos fragmentarios. Entonces, claro, o sea, para mí el progresismo este posmoderno absolutamente nihilista que tenemos hoy, es la tumba absoluta de cualquier izquierda transformadora, universal, materialista, y desde luego ha sido el destrozo del movimiento obrero, y es desde el movimiento obrero hasta un feminismo racionalista, sensato. Tenemos una izquierda, tanto PSOE como partidos a su alrededor, que ha abandonado la idea de un proyecto común para España. Sí, absolutamente, absolutamente. Si es que están centrados en los nacionalismos fragmentarios, como decimos, o sea, es que tal y como se conformó este gobierno de coalición, o sea, fue un acto meramente corrupto. Corrupto fue su acto fundacional para esta legislatura, fue pura corrupción política, o sea, vender la patria, más cesiones a los nacionalismos fragmentarios, amnistías y además dictadas por el propio delincuente, exacto, por el delincuente que cometió el delito, ¿no? Eso es la ruptura de la igualdad ante la ley. Eso es lo que estamos viendo ayer, estos días. Veíamos la cesión de Hacienda por parte de este gobierno de coalición súper progresista a Cataluña. O sea, financiación, ¿cómo es? Singular. Sí, singular y tan particular para privilegiar a un territorio, ¿no? Entonces vemos cómo es la ruptura de la igualdad entre territorios, cómo es la ruptura de la solidaridad interterritorial que dice nuestra Constitución. Entonces vemos cómo al final, en nombre del progresismo, en nombre de la igualdad, se están haciendo cosas esencialmente contrarias. De ahí que hable yo de que estamos en un momento de corrupción ideológica, de no entender nada de qué es la izquierda y de qué es la derecha. O sea, por eso este momento tan nefasto. Vemos una corrupción económico material, que lo estamos viendo, ¿no? Ábalos, Koldos, todos los casos, Cerdán en la cárcel, Soto el Real, bueno, en fin, lo hemos visto también con otros partidos, ¿no? O sea, por supuesto, y bueno, en fin, defectos del sistema que tenemos, porque deberíamos tener un sistema que no pueda llegar cualquier sátrapa y hacerse con él, porque es que estamos viendo todas las cesiones a los separatistas, estamos viendo esta corrupción absolutamente galopante y no hay manera de echarlo, y como desde luego vergüenza no tiene y no va a dimitir, debería haber mecanismos constitucionales que supusieran un mayor control por parte de la ciudadanía a los poderes, ¿no? Y además los poderes de verdad deberían vigilarse entre ellos, ¿no? O sea, que es otra de las cosas que estamos viendo como ataque al Estado de Derecho, es toda la legislación que se está haciendo como ataque al Poder Judicial, que ya no tenemos un Poder Judicial el más independiente del mundo, porque ya tenemos un órgano de gobierno, Consejo General del Poder Judicial, que es elegido por los políticos, cosa que es una anomalía y no debería ser. Pues ya tenemos lo que tenemos, y ahora quieren venir con más ataque a la independencia judicial, que es uno de los factores o de los principios que debe regir cualquier Estado democrático de derecho. Por eso decía que hay esa corrupción ideológica, esta corrupción política, esta corrupción institucional, con esa colonización de todos los organismos. Vemos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, un órgano constitucional que está al servicio del PSOE ahora mismo.
u otras instituciones, las propias instituciones, el propio Poder Ejecutivo, está más al servicio del PSOE, de los partidos, que de los propios ciudadanos. Entonces, claro, la situación es absolutamente denigrante. Un fenómeno que estamos viendo todas estas semanas, estos meses, y no sé si al final esto llegará a calar dentro de un tiempo, es como los partidos que apoyan, los socios de coalición. Claro, es que decir coalición progresista con partidos como el PNV o como Junts, pues digamos que es lo menos rarito. Pero bueno, la coalición progresista separatista, que algunos dijeron, ¿no? Pues la coalición de partidos que apoyan al PSOE, menos Podemos, que ahora intenta salirse un poco de la foto y tiene esta cosa de decir que Sánchez debe irse y que ya no es... Todos han abrazado el discurso de Pedro Sánchez y han delegado esa función crítica que podía tener antes la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Lo que ha dicho es, no, si no es con Sánchez es que no es con nadie. O sea, Hombre, claro, porque Podemos, Sumar, se van a ir al basurero de la historia. Y entonces tienen que decir sí y amén absolutamente todo lo que diga el PSOE, porque es que ya se han quedado, es que ya no llegan ni a muletas. Entonces, claro, con esos mimbres o aceptan todo calladitos, luego te hacen algún numerito y hacen alguna declaración encendida de esto no puede ser, esta... proyecto de monja, ¿no? Sí, efectivamente, pero ahí se quedan. Esta, o sea, como decía, PSOE, perdón, Podemos, Sumar, se acabarán yendo al basurero de la historia, pero es que el problema es que hasta que lo hagan, han sido uno de los grandes factores del destrozo del movimiento obrero y del destrozo de las izquierdas en España, ¿no? Y encima también lo problemático es que el PSOE ha asumido algunas de las tesis de Podemos, Sumar, que son las tesis más absolutamente desquiciadas respecto al feminismo, respecto... Lawfare, por ejemplo. Exactamente. Entonces, han asumido todas esas tesis el PSOE, entonces ya no les hace falta sumar Podemos, que acabarán desapareciendo, ¿no? Es curioso porque también a veces cuando ya se cumplen efemérides y se van cumpliendo, van pasando años de todo lo que hemos vivido, claro, es curioso ver a gente que estuvo en el 15M, estuvo protestando, que montó un partido político, que dijo no a la casta y PP y PSOE son lo mismo, y Sí. tal y cual, no hay pan para tanto chorizo, y que reivindicaban la solución a una serie de problemas de curro, de empleo, de jóvenes que hoy ya no son tan jóvenes, entiéndeme. Sí, ahí estamos. Es decir, y siguen existiendo los mismos problemas, una juventud desencantada con la política, una juventud que también en parte ha cambiado su postura hacia posturas más conservadoras, hacia partidos más de derechas. ¿Cómo ha sido, cómo valoras tú todo ese movimiento, toda esta más de una década, ¿no? Desde el 15M, creo que fue en 2011, 2012, si mal no recuerdo, hasta hoy? Es decir, en lo esencial todo sigue medianamente igual. Pero igual o peor. O peor. Igual o peor, porque date cuenta que en aquellos años ser mileurista era una vergüenza y ahora tienes que dar gracias al cielo de ser mileurista, de estar con 30 años compartiendo piso con desconocidos. O sea, ahora el acceso a la vivienda aún es peor. Está habiendo una devaluación de los salarios, inflación, condiciones laborales cada vez más indignas. O sea, entonces al final vemos que lo importante, las cosas del comer, ¿no? Como decía Julio Anguita, pan, techo, trabajo, no tenemos un Estado incapaz de garantizar esos derechos que se supone algunos fundamentales y otros derechos que están en nuestra Constitución, y son incapaces de garantizar eso, y mientras tanto aparece este movimiento que al principio te puede haber ilusionado y decir, bueno, parece que vienen a impugnar algo, y al final se centran en cuestiones identitarias, en darle turras a los jóvenes con lo machistas que son, con lo nazis que son, bueno, pues por simplemente ser conscientes de la realidad y explicarla, decir, aquí hay un problema con la vivienda, aquí hay un problema con el modelo migratorio, aquí hay un problema con tantas y tantas cuestiones que a la que alzas la voz ya, bueno, eres nazi, fascista, falangista. Bueno, entonces, claro,
vemos todos esos problemas y que cuando desde las izquierdas o jóvenes, ¿no? O gente que los empieza a padecer en su propia piel, los denuncia, encima somos machacados. Bueno, ¿cómo no se van a ir al otro extremo y a la derecha? Y digo al otro extremo porque es que está habiendo también reacciones super ultras. O sea, yo he visto una reacción al feminismo de Irene Montero, una reacción antifeminista furibunda. Yo soy la primera que hace crítica al feminismo, al pseudofeminismo, porque en fin, eso es transgenerismo, ¿no? Pero yo soy la primera que hace crítica al feminismo institucional y hegemónico, yo soy la primera también que al feminismo en general le puedo hacer algún tipo de crítica, pero eso es una cosa y otra cosa es ya tesis directamente muy conservadoras de las mujeres aquí, los hombres aquí, misóginas directamente, que estamos viendo cada vez en más gente joven y en parte no se explica todo por esto, claro, pero en parte es como reacción a ese feminismo que viene de ahí, del 15M y todo eso, que han abandonado el feminismo para acoger todas las tesis decoloniales, multiculturalistas, transgeneristas, que por cierto vienen de la academia norteamericana, que luego ellas son las primeras y ellos en llamarnos colonialistas, que tenemos un sesgo blanco europeo, bueno, en fin, todas estas memeces que nos dicen y luego, sin embargo, son ellas las que se han comido, que están colonizadas ellas culturalmente con las tesis estadounidenses y se han comido todas esas tesis y las han traído aquí y han destrozado el feminismo, han destrozado las izquierdas. Entonces, claro, y luego también yo comprendo el fenómeno de chavales jóvenes haciéndose de derechas o incluso acudiendo a la religión, acudiendo tal. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, como decía antes, de desesperanza total, con unas condiciones laborales indignas, la gente con 30 años compartiendo piso, que no puedes... Un proyecto de vida. un proyecto de vida, que no puedes tener un proyecto de vida estable, que no tienes ninguna certidumbre. Entonces los chavales buscan asidero moral, buscan asidero ideológico, pues muchos encontrarán consuelo y sentido, trascendencia, sentido de vida en Dios, por ejemplo, o en tesis más conservadoras. Entonces, pues claro, y eso es lo que está pasando, porque no es que de repente se hayan vuelto todos nuestros jóvenes súper creyentes por providencia divina, nunca mejor dicho, sino por una serie de cuestiones sociológicas, políticas y sobre todo económicas que las explica. Hablamos sobre feminismo. Uno de los datos que más llamó la atención en las últimas semanas era una bajada del porcentaje de voto del PSOE, que generalmente siempre suele mantener un porcentaje estable de voto. Y es cierto que venía el desgaste del PSOE por los casos de corrupción, por Santos Cerdán, por la prisión, por todos los escándalos de corrupción que hemos ido viendo, pero se veía, y lo decían algunos analistas, que ese porcentaje de voto que perdía el PSOE, una buena parte importante, y esa era la novedad, era que el voto que perdía el PSOE era voto femenino. Sí. Era un voto femenino que por primera vez parece que el Partido Popular podía llegar a superar o hacerle una disputa en voto femenino al PSOE. El PSOE casi siempre ha ganado en voto femenino, ha tenido un apoyo de las mujeres o de una amplia mayoría de las mujeres, y muchos decían, oye, el PP está ganando ese voto femenino también a causa del escándalo del tema prostitución, de los audios que hemos escuchado todos, lamentablemente, para el PSOE, audios indignos. No sé si incluso también el Partido Popular sacó el asunto de las saunas del suegro de Sánchez para intentar hacer más daño en ese ámbito. Y después mucha gente decía, y podría ser una tesis que yo podría llegar a compartir, que el PSOE cometió un grave error cuando le cedió el Ministerio de Igualdad a Irene Montero. Que esto ahora se están viendo una serie de efectos de mujeres que antes apoyaban el Ministerio de Igualdad y apoyaban el feminismo, digamos que podría representar más el PSOE y no tanto el PP, y ahora han abandonado el voto del PSOE. ¿Tú compartes esa tesis? Sí,
Por supuesto que la comparto, o sea, porque el Ministerio de Igualdad en manos de Irene Montero no es que solo haya provocado ahora bueno, pues que se vaya voto femenino a esta izquierda en general, ¿no? A PSOE, Podemos, sino que ha provocado unas consecuencias absolutamente nocivas desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos de las mujeres. Entonces, si alguien se merece perder el voto femenino, y ya no digamos el voto feminista, ¿no? Pero si alguien merece perder el voto femenino, precisamente es el PSOE y es Podemos, Sumar y toda esta izquierda antifeminista, que va de feminista, pero que realmente ha supuesto, sus leyes han supuesto vulneración de los derechos de las mujeres y de la infancia, ¿no? Y bueno, ya es absolutamente grotesco todo lo que estamos viendo últimamente con escándalos de prostitución, ¿no? Mujeres prostituidas pagadas con dinero público, todos los audios tratando a las mujeres bueno, pues como una mercancía, ¿no? Exactamente. Claro, es que eso es la idea que estructura el tema de la prostitución es esa, ¿no? Que las mujeres podemos ser objetos vendibles, consumibles y no puede haber nada más absolutamente grotesco y contra los derechos de las mujeres y niños y niñas, porque en prostitución hay muchos niños y muchas niñas. Entonces, claro, con estos mimbres, ¿cómo no van a perder el voto femenino, ¿no? Una ley trans que ha supuesto, como decíamos, vulneración de los derechos de las mujeres, o sea, es que todo lo que dijimos que iba a pasar, ha pasado. Hombres autoidentificados mujeres en categorías deportivas femeninas, en prisiones femeninas, tratando de eludir la aplicación de agravantes de género, de la Ley Integral de Violencia de Género, metiéndose en oposiciones de mujeres, bueno, en fin, todo. Es que no ha quedado una problemática que dijimos que iba a pasar, pues no ha quedado una que no haya pasado. Entonces, bueno, eso la gente lo ve, no hace falta ni ser feminista. O sea, es que es pura razón ver cómo esto ha atacado los derechos de las mujeres. Ya no digamos la ley del solo sí es sí. A Irene Montero y compañía las quería ver yo un día en mi despacho, cuando he atendido a alguna de las mujeres a las que por esa ley se ha puesto la calle a su violador o se le ha rebajado la condena. Eso es una revictimización absoluta sobre las víctimas. Y entonces, si en nombre del feminismo, en nombre de la igualdad hacen todo eso, bueno, pues han desprestigiado totalmente el feminismo, seguirán perdiendo voto femenino. Yo, desde luego, me voy a desgañitar políticamente, humildemente en todos los altavoces que tenga para decirlo, o sea, porque desde luego merecen que ni una mujer los vote. El PSOE ha sido siempre la historia del PSOE es la historia de la traición a la clase trabajadora. Lo hemos visto a lo largo de todos estos años en democracia. Bueno, pues ahora ha sido también la historia de la traición al feminismo. Mucha gente se preguntaba en qué círculo se movía, círculo íntimo, círculo personal, se movía el presidente del gobierno. Vimos como respuesta a todas las informaciones que se daban, a todo el tema de los audios. Vimos esa reunión o ese acto de partido que tuvo Sánchez con las mujeres del PSOE. Bueno, o sea, es que es simplemente decir que es lamentable. Lamentable. Las mujeres del PSOE, de verdad, ¿qué clase de principios tienen? O sea, las instrumentalizan, utilizan el nombre del feminismo para lavarle la cara a Pedro Sánchez, que, vamos a ver, como no se iba a enterar de nada, o sea, estás meses haciéndote la gira con el Peugeot por España, con esta gente que son puteros, que son corruptos y no te enteras de nada, ¿no? Y entonces, para lavarle la cara al PSOE y a esta gente, te dejas instrumentalizar como mujer y dejas instrumentalizar al feminismo de esa forma. O sea, desde el punto de vista moral no puede ser más bajo lo que se hizo en ese acto, por no decir ya, o sea, en fondo y moralmente, pero ya la forma esa, o sea, que parecían allí un grupo de mujeres aplaudiendo al amado líder, o sea, es que era grotesco, es absolutamente vergonzoso. Yo no lo sé, espero que cobre muy bien, porque desde luego principios no tiene ninguno. No, decía lo del círculo íntimo de Pedro Sánchez, se habló,
y se sigue hablando del... Claro, cuando Sánchez, como respuesta a toda esta serie de escándalos, de, como digo, desgaste que puede tener el voto femenino por los audios, por el asunto de las prostitutas, de las chicas, de las chicas que después trabajan en empresas públicas. En el fondo de todo esto, lo que él dice, bueno, el PSOE, ¿no? Dice, bueno, cualquiera que consuma prostitución, que sepa que va a estar fuera del partido. Claro, y ahí es donde, ahora vamos si quieres con el asunto de la prostitución, pero es donde el Partido Popular ataca con respecto al asunto de las saunas de Sabiniano, que es una persona ya fallecida, el que fuera suegro de Sánchez, el asunto de estas saunas donde hay, digamos, hay testimonios que se han escuchado en medios de comunicación de episodios de proxenetismo o de prostitución, en ese caso sería, no sé si prostitución masculina. ¿Cómo ves tú, cómo analizas tú el asunto de las saunas? Bueno, pues una muestra más de cinismo y hipocresía del PSOE, de Pedro Sánchez. Bueno, a ver, Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de principio. Cuando habla de que es abolicionista y que va a abolir la prostitución, bueno, en fin, ahora recordamos la trayectoria del PSOE en ese caso, ¿no? Pero en todo caso, yo respecto a las saunas, desde luego, si es cierto lo que está diciendo el PP, de que ha participado a título lucrativo porque la mujer era la contable de las saunas donde había prostitución y él se benefició económicamente y tal, bueno, eso es, desde luego, choca absolutamente con los principios que dice tener, ¿no? No te puedes decir que eres abolicionista y estar casado con una persona que se está lucrando de esa explotación sexual. O sea, es que a cualquiera con un mínimo de decencia le explotaría la cabeza y no podría dormir tranquilo. Entonces, una muestra más de cinismo. Y respecto a la prostitución, me río yo absolutamente de todo lo que está anunciando. Llevan 20 años diciendo que son abolicionistas y que van a hacer una legislación abolicionista. O sea, no se lo cree ya absolutamente nadie. O sea, han hecho... de hecho, cuando dicen el PSOE, la lucha feminista del PSOE y nosotros siempre estuvimos en contra de la prostitución, ¿qué están diciendo? Si la tercería locativa, que es una forma de proxenetismo, la tercería locativa es la habilitación de los espacios, ¿no? Sí, Para la prostitución, exactamente. Los puticlubs, los pisos, todo eso jurídicamente se le llama tercería locativa. Bueno, pues fue el PSOE de Felipe González quien eliminó del Código Penal la tercería locativa. Tenemos España y las carreteras de España llenas de prostíbulos por culpa de Felipe González. Entonces, ¿qué me está contando el PSOE de que ellos siempre abolicionistas? ¿No? Luego también el PP también ha hecho las suyas, porque también cuando metieron el Código Penal ellos, hicieron una modificación, el Código Penal de proxenetismo, que lo que hace es impedir la persecución efectiva del proxenetismo, pues también tela, ¿no? Pero vamos, en este caso estamos hablando del PSOE, y hablando del PSOE no tienen ninguna lucha ni historia abolicionista, llevan 20 años con lo mismo. Ahora que van a expulsar a los puteros del partido. Bueno, mira, a vosotros no os importa tener puteros en el partido, no os importa defender la prostitución, no os importa nada, no os importa el machismo de esta gente, lo que os importa es simplemente que se sepa, nada más. Entonces, yo no me creo absolutamente nada. No creo que de esta izquierda y que de este PSOE venga una legislación abolicionista porque llevan 20 años diciéndolo y no va a ser así. Y yo, desde luego, como mujer de izquierdas y como mujer que cree en la igualdad entre sexos, por supuesto, abogo por esa legislación abolicionista porque la prostitución es la peor aflicción que puede sufrir una mujer, ¿no? Y niños y niñas, porque siempre se olvida eso y hay muchos niños y muchas niñas en prostitución. No se nos puede olvidar que la media de entrada en prostitución son 13 años. ¿Por qué? Porque la prostitución está nutrida, por un lado, de trata de seres humanos de fines de explotación sexual y, por otro lado, de condicionantes socioeconómicos terroríficos. No sabéis también cuántos niños y niñas que son víctimas de abuso sexual infantil, cuando son víctimas de agresiones brutales durante la infancia, reproducen eso que han aprendido en la prostitución. Ahí también tenemos un factor de entrada, ¿no? O sea, la gente habla de prostitución con una ligereza terrorífica y quien estudiamos el fenómeno hemos escuchado a mujeres prostituidas que han salido de allí y tal, o sea, es una esclavitud
terrorífica, ¿no? La deshumanización más tremenda. Entonces, por eso hay que abogar por esa legislación abolicionista para, bueno, tratar de erradicar en lo posible, porque obviamente no se puede erradicar todo el crimen, ni porque una de las cosas que te dicen es, bueno, claro, pues no puedes abolir los asesinatos. Pues claro que no, pero tienes un código penal que lo castiga debidamente, ¿no? Vamos a hacer política criminal y vamos a hacer una buena legislación para tratar de erradicar bueno, pues la explotación sexual de las mujeres y de los niños. Cuando los que están a favor, digamos, de legalizar o hacer, iba a decir, hacer una serie de modificaciones para que la prostitución sea considerada una especie de trabajo, los que defienden esa idea, esto de regularizar la situación de las mujeres, de algunas mujeres que ejercen, mujeres y hombres que ejercen de la prostitución, siempre ahí surgen muchas preguntas, ¿no? Sobre el libre consentimiento, sobre el consentimiento viciado que hay cuando alguien le paga a alguien por tener una serie de relaciones sexuales. ¿Se puede llegar a un punto de encuentro en eso o eso es irremediable? Yo, desde luego, no tengo ningún punto de encuentro con las regulacionistas, porque legalizar la prostitución supone normalizar y legitimar jurídica y socialmente la explotación sexual de las mujeres, porque es explotación sexual de las mujeres, ¿no? Y además, bueno, cuando hablan de libre elección, bueno, ¿qué libre elección hay en estar siendo prostituida, estar siendo penetrada por todos tus agujeros 20 veces al día por hombres que no te atraen y con los que no quieres estar? ¿Qué libre elección hay ahí? Como digo, además, hay hay unos determinantes de entrada que son la trata, que son esos condicionantes económicos, lo que hablábamos de las agresiones durante la infancia, y desde luego son todos condicionantes de pobreza, de absoluta miseria, y no se puede normalizar esto, ¿no? Entonces, bueno, manejan una serie de falacias, como que regularlo se va a dar derechos a las mujeres prostituidas. Es que no queremos derechos dentro de una situación de explotación, lo que queremos acabar es con la situación de explotación. Y luego, además, es que lo hemos visto, donde se ha regulado, Alemania y otros países donde se ha regulado, ha aumentado la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Le dicen, no, es que si no hay un mercado negro, que no, que no. O sea, que se va a alimentar aún más a ese mercado de trata, porque cuando tú lo normalizas culturalmente, jurídicamente, bueno, hay una mayor demanda, y es lo que ha pasado. Y luego, pues bueno, ya no digamos el decir, o lo que vimos en Alemania, ¿no? Te llamaban del paro y a la segunda vez que decías que no a una oferta de trabajo de ser una mujer prostituida, te sacaban el paro. ¿Por qué? Porque has dicho que eso es un trabajo. Quien diga que es un trabajo, que se ponga una tarde en una rotonda, a ver qué agradable debe ser. O sea, entonces no se puede tratar con esta alegría la prostitución. Es curioso como casi siempre, hablo de España porque es lo que yo conozco, casi siempre que hay un caso de corrupción de una serie de personas, tanto del PSOE como del PP, siempre acaban apareciendo las prostitutas en este caso. Siempre que hay negocios, siempre que hay dinero, siempre acaba apareciendo el club de Claro, alterne, sí, las chicas de compañía, siempre acaba apareciendo en sí, España. para ellos es un factor más de ejercicio de poder, y yo puedo comprar lo que sea, a quien sea, hacer con ella lo que quiera. Entonces ahí se ve también la deshumanización, la cosificación de estas mujeres, ¿no? O sea, como ese ejercicio de poder suyo. Entonces, bueno, es normal. Cuando se habla del porno, se habla del impacto que puede tener o que tiene la educación sexual de los jóvenes. Ha habido voces, creo recordar, dentro del PSOE, y que me perdone si me equivoco, pero creo que Carmen Calvo era una de esas voces que, digamos, abogaba por, no sé si limitar, que no quiere decir prohibir, pero sí hacer una legislación más dura contra el porno, que es, como siempre podemos decir, de multitud de cosas. No sé si es muy realista, porque al final, cuando le prohíbes algo a alguien, no sé, y más en este caso del tema del porno, a lo mejor más interés le entra a los jóvenes por verlo, no lo sé. Es decir, cuando se habla del porno y del impacto sexual que puede tener sobre todo en las personas más jóvenes, que están empezando su educación sexual, ¿para ti qué debería hacerse con el porno? ¿Si debería regularse más? ¿Si debería protegerse más el asunto de la educación sexual de los niños? ¿Qué debe hacer
¿Qué debemos hacer con el porno? ¿Qué deben hacer los gobernantes con el porno? Hombre, sobre todo, y solo para empezar, debería limitarse totalmente a menores, ¿no? O sea, y vemos otros países donde, bueno, se están empezando a tomar este tipo de medidas porque, desde luego, la educación, entre comillas, en el porno no es ninguna educación. No es absolutamente, no estás viendo relaciones sexuales realistas ni reales, estás manejando, viendo eso, pues una serie de ideas y de prácticas que luego vas a poner, en práctica, valga la redundancia, en la realidad, y que desde luego te pueden dañar a ti y a la persona que tienes enfrente, ¿no? Y luego, además, que la pornografía no es más que prostitución filmada, ¿no? Y si indagamos sobre el mundo de la pornografía, es terrorífico. También hay muchísima trata, hay muchísimo maltrato a las mujeres, sobre todo en pornografía. La media de de duración de las actrices, entre comillas, pornográficas, son 6 meses. Son entre 4 y 6 meses. ¿Por qué? Porque son cosas durísimas, durísimas las que pasan, bueno, tanto de coger enfermedades de transmisión sexual como prácticas duras. O sea, cuantísimas actrices que luego salen del mundo de la pornografía y dicen, bueno, yo iba supuestamente a hacer esto y luego me encuentro que hacemos otra serie de prácticas en las que directamente me están violando porque yo no quería hacer eso. Mm. Entonces, pues bueno, o sea, las problemáticas, tanto en prostitución como en pornografía, las implicaciones físicas y psicológicas son gravísimas. ¿Por qué un porcentaje de mujeres prostituidas, también hombres, acaban todos toxicómanos? O sea, porque es imposible hacer frente a esa realidad diaria, ¿no? Entonces, pues bueno, las estrellas porno, entre comillas, que vemos son muy bien escogidas, están más años en la industria. ¿Por qué? Porque no están en la industria, hacen 4 peliculitas y tal y cual, saben decir 4 cosas públicamente y las alzan. Y es la cara amable que nos enseñan, pero detrás de la pornografía, detrás de la prostitución, hay desde luego explotación sexual absoluta. Y desde luego, pues es, como factor de educación para los chavales, que además la media de empezar a ver pornografía son 8 o 10 años. ¿Pero esto qué es? O sea, desde luego hay que empezar a limitarlo a menores, y porque es una escuela, en todo caso, de desigualdad. Y es una escuela porque es que, además, claro, las mujeres, hagan lo que les hagan en pornografía, le están haciendo cualquier barbaridad y siempre las presentan como disfrutando, como si no pasara nada, como si estuvieran felices. O sea, ves a una mujer rodeada de 5 o 6 tíos haciéndole barbaridades que no voy a decir aquí porque, en fin, Sí, pero todo el mundo puede imaginar. lo puede imaginar, es que os cierran el canal, vamos. Sí. Haciendo barbaridades, y ella, bueno, pues fingiendo que no pasa nada, que normalidad. Bueno, pues eso lo reproducen luego los chavales, ¿eh? Y cuántas chicas que dicen, bueno, yo es que hay prácticas que no quiero hacer, pero que mi novio lo ha visto en el porno, o yo lo he visto con el porno, y por no ser la mojigata y esto y tal, y luego se van con prolapsos anales, por ejemplo, al hospital. Y así un montón de cuestiones. Entonces, Una última sobre prostitución, porque es cierto, también la imagen que tenemos mentalmente cuando hablamos de prostitución, siempre tenemos a una mujer, a una prostituta, ¿no? Como dices, en la rotonda, en un polígono, en situaciones lamentables, o en clubes del Internet, que saber cuáles son, pues eso, las condiciones vitales de esas personas. Pero ¿no crees que también hay a veces una especie como de tabú? Yo creo que también se está rompiendo poco a poco sobre la prostitución masculina. No sé si tienes datos o no sé si no los tienes en la mente, pero está claro que los hombres, en general todos los hombres, consumen o son más, digamos, proclives a consumir prostitución que las mujeres, que el porcentaje creo que es muchísimo menor. Muchísimo menor. Y también entre esos hombres que pueden llegar a consumir prostitución, estaría también el caso de la prostitución masculina, que es algo de lo que se habla o se tiende a hablar muy poco, pero entiendo que poco a poco se irá hablando más también de ese fenómeno, ¿no? sí, pero en todo caso partimos de la misma base: deshumanización absoluta. También en prostitución masculina, varones, bueno, pues que te cuentan cómo acaban, con todas las enfermedades de transmisión sexual, acudiendo a drogas para soportar esa realidad. O sea, la prostitución, sea masculina, sea femenina,
viene de unos determinantes claros. Y por supuesto también hay trata, también hay trata, trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la prostitución masculina. Entonces, pues bueno, sea una o sea otra, desde luego para mí es execrable, ¿no? Por cerrar. Si te dicen, hermana, yo sí te creo, ¿a ti qué te sale pensar? ¿O qué te sale decir? Pues me sale decir, te creeré si hay fundamentación para que te crea. Porque lo que no puede ser es, ahí creo que es uno de los errores del feminismo institucional, o el más hegemónico, ¿no? El que culturalmente se escucha más. Y creo que el creer que las mujeres son seres de luz y el creer que siempre digan lo que digan tienen la razón, pues ha sido un error. Y ahora te puntualizan, te matizan, bueno, es que tampoco se quería decir eso, sí, no se quería decir eso, pero os habéis hartado a hacer señalamientos públicos, os habéis hartado con el Me Too y con que el Me Too, por supuesto, tiene fundamentación de justicia maravilloso, claro que sí, pero yo siempre lo digo, o sea, a donde hay que acudir es a comisaría y donde tenemos que mejorar la asistencia a las víctimas precisamente es en comisaría, en juzgados, bueno, pues vamos por ahí. Pero esto de las denuncias públicas anónimas, el hermana yo sí te creo única y exclusivamente porque lo dice una mujer y entonces tiene que ser verdad, bueno, todo eso para mí es un error garrafal del feminismo que le resta credibilidad, que le resta prestigio y que le resta bueno, pues, validez a un movimiento de impugnación social que tiene toda la razón de ser y toda la razón de ser. Paula Fraga es jurista, especializada en defensa del derecho penal, en defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia. Es columnista en el diario El Español y aparte la pueden ver pues en Telemadrid, Sí. con Naranjo. Sí, sí, de vez en Programa cuando que voy con tiene ellos. audiencia, te decirte. Exactamente, y yo estoy encantada de ir allí con ellos. Y que esta es una cosa que me critican mucho, ¿Por también qué? tengo que decir, porque pues, escribo en El Español, voy con Antonio Naranjo, ahora de vez en cuando también voy a Cuatro, bueno, en fin, yo a donde me llamen. Y me critican mucho, pues se supone que eres de izquierdas e ir a programas de derechas o escribir en El Español. Digo, pero vamos a ver, si me han vetado en todos los sitios de la izquierda esta posmoderna, pues si me han vetado, si dicen que soy el demonio, no quieren porque... Y me han cancelado debates, o sea, charlas también que me han cancelado un montón en todos los ámbitos de izquierda, porque, bueno, porque soy otra izquierda que está diciendo que es un horror lo que tenemos institucionalmente y en el gobierno, ¿no? Entonces, por supuesto que voy a seguir escribiendo en El Español, por supuesto que voy a seguir yendo al programa de Antonio Naranjo y a todos los sitios a los que me llaman, muy agradecida también de esta entrevista, porque yo en mi casa, clamando al cielo sola, no me voy a quedar. Y aparte porque lees de Objective, entiendo. Exacto. Lo sigues, ¿no? Sigues ahí, Os sigo, está os Ketty sigo. Garat, está Os sigo, Álvaro os Nieto, sigo. está la que, bueno, con Álvaro no has compartido tertulia con Álvaro. Sí, y con Ketty Ketty también. también, Ketty, vamos. una gran periodista. Superestrellas. Sí, por Y supuesto. currantes y currantas a tope. Oye, Paula, que aparte que la gente que quiera saber más de ti también, que te siga en redes, que en Sí. Twitter además eres una persona muy activa y vas poniendo lo que opinas, en lo que dices, en X, en Instagram, en donde la gente quiera seguirte. Pues por allí estaré. Trabajadora que se va unos días de vacaciones, pocos. Poco. Volverá. Tengo que escribir. Gracias, Paula. Gracias. Quede con Dios. Gracias. Gracias.